The Vegans es el nombre que es agresivo, pero se cree en una idea que va cambiando o mejorando con el tiempo y las generaciones. Y deseo ver el día que la palabra vegan sea desposeída de su carga y deje de existir, porque todas y todos llevaremos una conducta diferente hacia las demás especies y ya no habrá que nombrarla. Mientras tanto, estamos para cuestionarnos todo, a vegans y no vegans, nuestras acciones y el cómo afecta para bien o para mal a todas y todos. Y todo sabiendo no hay un vegano o vegana perfecta y que hay diferentes maneras de hacer activismo. Sin olvidar que el orgullo no ayuda a las demás especies. Solo es una pequeña masturbación para sentirse diferente y aunque la acción de dejar de explotar animales sigue siendo importante y relevante, su negación a escuchar las demás voces, procesos y formas frena el verdadero motivo que nos atañe a todos, todas y todos verdaderamente. Dejar de explotar a las demás especies. El motivo por el cual nos denominamos vegans. Mi nombre es Junio y cada semana estaremos entrevistando, entreoyendo y escuchando y preguntando a diferentes personas que ponen los cimientos para esa utopía de libertad. Hoy tenemos entrevista con Gama de Antítesis o Interestelar ahora, quien nos platica de los cambios e inicios de cómo se desea tener una panadería a tener un proyecto de tofu hasta su actual restaurante, que en mi opinión lo que he probado me parece delicioso. Nos comparte los procesos, pero sobre todo cómo tener paciencia en ellos. Deseo les guste la entrevista y pasen a conocer su proyecto, que entre enero y febrero del 2024 tendrá grandes cambios. Gracias por escuchar. Hoy estamos aquí en Antítesis con Gama y nos gustaría que nos platicaras cómo surge el proyecto y cómo es que lo has llevado hasta acá y por qué hacerte vegano. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo surge el proyecto? Pues en realidad surgió como una idea. Ya hace muchísimo tiempo yo y mi socio teníamos como la idea de abrir un espacio que fuera una cafetería, un restaurante, pero que siempre fuera como muy accesible, ¿no? A la gente, que pudiera llegar gente no vegana, que pudiera probar, que no fuera como que no fuera tanto el estigma, ¿no? Sobre todo mucha gente que piensa que ser vegano es caro, entonces queríamos como un menú más accesible hacia las personas, con bastante variedad de platillos, ¿no? Porque a mí me encanta cocinar y siempre ha sido ese como la opción. Y pues surgió justo de hace una lucha de ya de muchos años, o sea, antes yo quería abrir una panadería, eso fue hace 6 años ya, creo, 6 y medio. Yo quería abrir una panadería vegana porque yo soy adicto al pan. y me acuerdo que en ese entonces había 1 o 2 proyectos veganos que hacían pan. Y eran carísimos, ¿no? De que un pan 30 pesos, 35, 40 pesos. Y yo pues me hacía mis panes de la semana con 500 pesos, ¿no? Así. Entonces ya era como demasiado y dije, no, es muy caro comer pan. Y dije, voy a hacer mi propio pan. Y empecé a prepararlo, o sea, a buscar recetas de cómo se hacía el pan tradicionalmente y tratar de veganizarlo, ¿no? Buscar opciones para sustituir ciertas propiedades, sobre todo en la cocina, ¿no? Propiedades químicas de los alimentos y todo. Y pues a mí siempre me ha gustado experimentar y todo. Y pues bueno, ahí empecé a hacer mis panes. Y me dijeron, están súper ricos, ¿por qué no los vendes? y dije, bueno, voy a venderlos. Y yo antes, 2 años antes de eso, ya había ido a bazares vendiendo quesos. Antes, cuando empezaba la veganería que estaba en el Parque de los Venados, hace muchísimo. Íbamos y vendíamos con mi hermana mayor, que estuvo viviendo aquí en la Ciudad de México, porque yo soy de Monterrey. Estuvo viviendo conmigo como 2 años. Y ella pues también es vegana. Ella llevaba hamburguesas con otra amiga y yo llevaba mis panes, ¿no? Y también ella hacía brownies, ¿no? Entonces ya llevamos las cosas. Yo llevaba quesos y se vendían muy bien. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no ir a un bazar otra vez, ¿no? O sea, ya que hago mis panes, yo tenía ganas de abrir mi panadería y dije, bueno, poco a poco, ¿no? Empiezo vendiendo pan en un bazar.
Y me acuerdo que la canasta fue prestada, el mantel también me lo prestaron, el bazar costaba 300 pesos, o sea, era un bazar muy pequeñito. Y hasta dijimos, no, pues para no pagar tanto invitamos a otro amigo. Y fue de hecho un amigo que hace pasteles, ¿no? Que es justo el hermano de la chica que trabaja conmigo. Entonces ya, nos hicimos socios ahí con una inversión de 100 pesos cada quien. y empezamos a vender panes, postres y quesos, ¿no? De repente nos dimos cuenta que lo que más se vendía eran los quesos. Entonces dijimos, bueno, pues ¿qué vamos a hacer, no? Si lo que más se vende son los quesos, pues hay que hacer más quesos, ¿no? Entonces ya como que se me olvidó el hecho de que yo quería una panadería y empecé a vender queso. Y para hacer queso pues yo ocupaba tofu, yo hacía mi propio tofu, ¿no? O sea, bueno, pues hago mi propio tofu, no pasa nada. Y ya de repente era como, oye, hay que hacer más tofu para vender más queso. Bueno, pues ¿cómo le hacemos? Y ya encontramos la forma de hacer más queso, más tofu. Y así nació el otro proyecto, ¿no? El anterior proyecto que se llamaba Vegami. Nació Vegami y de hecho lo que pretendíamos se llamaba el Rincón Vegami, ¿no? Como iniciamos los tres, el Rincón Vegami. Nosotros queríamos justo, ¿no? Que incluso los primeros logotipos era panadería, repostería y más. Y nos quedamos en el y más, en realidad. Entonces, pues empezamos a vender los quesos, pero ahora producíamos muchísimo tofu. Y era como, China, ahora producimos más tofu de lo que ocupamos para vender quesos. Pues véndelo a ver quién lo quiere. Y le gustó mucho a la gente. Y se popularizó mucho. Y luego pues ya empezamos a vender más tofu. Y ya me reconocían por vender tofu. Entonces yo de repente sí llegó un punto donde dije, ya me cansé, ¿no? O sea, esto no se parece a la panadería que yo quería. Y fue justo hace un año que yo tuve como las ganas, ¿no? De abrir ya un espacio físico donde pudiera llegar la gente y comer. Y nació, ¿no? Nació el que hubiera el apoyo de mis papás y el apoyo de mi socio, ¿no? Para abrir este espacio. Y entonces fue así, ¿no? Como nació Antítesis, un poco como una promesa de poder abrir un espacio juntos y crecer y eventualmente cada quien tomara su camino. Pues ahora que ya está Antítesis aquí constituido, pues en realidad también es un poquito pues no se parece a la panadería que yo quería, sin duda. Pero me gusta mucho la cocina, me gusta mucho experimentar con nuevos platillos y estoy muy satisfecho porque a pesar de que siempre ha sido mi motivación, mi adicción al pan, sí ya es como muy satisfactorio ver hasta dónde hemos llegado en general y sobre todo que llega muchísima gente no vegana y prueba y le encanta y no cree que es vegano y entonces a mí me llena de mucha satisfacción y bueno, pues a seguir resistiendo, la verdad. Y en lo que llega a la panadería, y para mí esto es un activismo gastronómico, ¿no? Pero aparte de este activismo, ¿qué otras cosas te funcionan o les funcionan a ustedes o les han funcionado o creen que podrían funcionarle a la gente para que cambie? Y pues es un gran debate, es un muy muy gran debate porque pues tenemos la vivencia de muchas personas que están cercanas a nosotros. Mi socio es un ejemplo, él no era vegano cuando iniciamos todo. De hecho, él se interesó muchísimo por el veganismo, porque pues éramos muy cercanos, entonces dijo, bueno, vamos a conocer, ¿no? Y empezamos a ver documentales juntos. De hecho, yo ni me había metido en eso, o sea, yo siempre había sido, yo no necesité ver imágenes violentas, yo no necesité ver documentales, yo simplemente decidí porque pues no me parecía justo, ¿no? Matar animales. Pero esto también me dio otra perspectiva, ¿no? El poder ver estos documentales junto con una persona que los quería ver, ¿no? Para informarse, también a mí me ayudó bastante para pues entender un poquito más la lucha, ¿no? No sé cómo lo hubiera tomado antes, ¿no? Porque antes era... Bueno, yo vengo de Monterrey. O sea, en Monterrey se come muchísima carne. Yo era
muy, muy carnista y comía muchísimos embutidos, ¿no? O sea, yo no podía imaginar ser vegetariano, incluso yo me burlaba de la gente vegetariana, ¿no? Ay, ¿cómo te vas a morir, no? Todo porque de hecho fue un profesor en la preparatoria que siempre nos decía, es que los vegetarianos tienen problemas de salud, y pues él llevaba la clase de biología, ¿no? Y era médico, entonces dijimos, pues tiene autoridad, ¿no? Para decir eso, ¿no? Y pues yo siempre que pensé, ¿no? En lo que él me había dicho, y cuando conozco a la primera persona vegetariana en toda mi vida, yo sí le cuestioné, pero ¿estás bien de salud? Y él era vegetariano desde nacimiento. O sea, de que su papá era vegetariano ya de casi toda su vida, y él nació siendo vegetariano. Y me dijo, no, o sea, yo he sido vegetariano siempre y no tengo ningún problema de salud. Y yo era obeso, entonces yo decía, pero seguro, ¿no? Así como yo bien preocupado por su salud, ¿no? Pero no. Entonces, pues ya cuando empezó el cuestionamiento real, fue cuando... nada que ver, o sea, yo vi una película de ciencia ficción que habla sobre la influencia de las ideas, ¿no? De cómo una idea rebelde causa una revolución en el futuro. Entonces, a mí me hizo pensar muchísimo eso, y después con la empatía hacia los animales, pues bueno, me uní a la lucha, poco a poco me fui deconstruyendo hasta llegar al punto en el que pues estoy acá con un proyecto. Y en el camino, pues obviamente he recibido pues el rechazo y la aceptación de muchas personas, entre ellos mi familia, que es a lo que quería llegar. Mi familia en un principio pues obviamente se opuso, ¿no? ¿Cómo vas a dejar de comer carne? Es nuestra alimentación. Y mi mamá, me acuerdo que me quitó todo, vació el refrigerador y dejó solo el congelador lleno de carne. Y durante una semana yo estuve buscando ahí en la alacena qué podía hacer, esculcaba para buscar frijoles, arroz. Ni sabía hacer arroz ni frijoles, pero ahí lo intentaba. Y y ya vio que ya mi mamá vio, ¿no? De que ya lo estaba intentando, y dijo, bueno, está bien, y ya empezó a comprar fruta, verdura y todo. Y como que ella también se dio cuenta pues de que tal vez estaba siendo un poco estricta. Y yo digo que por amor, ella empezó a buscar recetas, ¿no? Recetas vegetarianas, ¿no? Para mí, ¿no? Para poder comer. Y mis hermanas siempre, no, ¿cómo vas a comer eso? Y se reían de mí. Y luego mi mamá dijo, me voy a hacer vegetariana. Y yo, qué chido, ¿no? Y en una Navidad, creo que fue casi un año después de que yo me había hecho vegetariano, en esa Navidad empezaron a decir, uy, no, que vamos a comer pavo, y me empezaron a presumir que el pavo, y yo así de, ay, no puede ser. Y ya cuando voy viendo la mesa, era un pavo hecho de ensalada, así una ensalada así en forma de pavo, y yo me sentí muy feliz, ¿no? Porque pues era el apoyo, ¿no? De ellos. Después mi hermana, en ese entonces, tengo una hermana cuate, ella estudiaba nutrición. Entonces ella se metió a una clase de gastronomía vegana. Era gastronomía vegetariana, pero el profesor era vegano, entonces todo era vegano. Entonces el profesor no solamente hablaba de gastronomía, hablaba de activismo, hablaba del derecho a los animales y todo, y en una escuela de nutrición, ¿no? Entonces mi hermana eventualmente se dio cuenta que ella también empatizaba, ¿no? Con los animales, y decidió dejar de comerlos. Y luego ya era mi hermana y mi mamá, y después mi otra hermana dijo, es que me acabo de dar cuenta que no solamente es el impacto a los animales, sino que hay un impacto ambiental, y ella siempre ha sido súper ecológica, ¿no? Entonces eso le pesó muchísimo más, y entonces también dejó de comer carne. Y después también dijo, no, pobres animales, y se informó más y dejó los lácteos y de todo. Y ya de repente toda mi familia se hizo vegana, así. Y luego mi abuela también, antes de fallecer, bueno, ya en paz descanse, dejó la carne, y eso fue muy impresionante, porque ella incluso lo decía, no, es que me pesan mucho los pobres animalitos y todo. Y pues ya, no, algunas primas también como se acercaron. Entonces fue como muy extraño cómo se fueron acercando simplemente porque yo existía, simplemente así. Yo nunca quise convencerles, nunca quise informarles. Yo siempre fui como muy pasivo en ese sentido, ¿no?
Nunca quise intervenir, nunca quise cuestionar. Hasta después de eso ya empecé a cuestionar, ¿no? Que decían, ya me hice vegana y todo, pero de repente veía actitudes especistas y yo decía, pero ¿por qué esto, no? Y ya les cuestionaba, pero ya yo sabía que no iban a dar paso para atrás. Entonces, no sé, o sea, ¿qué me ha funcionado? Realmente hasta ahorita no sé, porque no ha sido como que de forma activa yo haya buscado la forma de convencer a alguien, sino que la gente alrededor se ha convencido porque me ve muy satisfecho con lo que hago y me ve muy encaminado en la lucha y comprometido, y de repente dicen, pues, ¿por qué no intentar? Y hoy también voy a ver a un amigo que también está intentando ser vegano, y entonces también, ¿no? De que de repente me dijo, es que me quiero hacer vegano, porque sí me pesa lo que de repente me dices, y yo, ¿qué te digo? No, pues es que los animales y todo, y yo, pues ni me doy cuenta, ¿no? Que te lo digo, ¿no? Tal vez lo digo porque pues para mí es algo común, ¿no? Pero la gente, no sé, se acerca por empatía, tal vez no tanto hacia los animales, primeramente empatía hacia mí, y después ya empieza a ver que, pues que de hecho es un mensaje pues de justicia, ¿no? De justicia y en general a la gente le gusta sentirse buena, ¿no? Entonces siempre trata de unirse a aquello que es más justo. Entonces creo que lo que más me ha funcionado es seguir mi propio camino, no dañar a nadie y pues predicar con el ejemplo, ¿no? Eso es lo que más me ha funcionado a mí como persona. En el proyecto, pues sin duda lo que más ha funcionado es la comida, ¿no? Ofrecer estas alternativas que toda la gente busca, ¿no? Es que quiero comer menos carne, pues aquí está, ¿no? Aquí hay opciones. Normalmente la gente viene con el estigma de comida insípida, ¿no? Porque es comida vegana, ¿no? Y incluso tuve un amigo aquí, vecino, que me decía que él estaba cansadísimo de la soya, ¿no? Porque su mamá, hubo un tiempo en los años 80, me decía, es que en los años 80 se hablaba que la soya era la comida del futuro y nos daban soya, no manches, había cartón, ¿no? Ya estaba hartísimo, y pues obviamente mucha gente que creció en esos años, pues creció con ese estigma, ¿no? La comida, soya, insípida, ¿no? Texturas horribles, y no se ha dado cuenta el avance, ¿no? Gastronómico que ha habido en torno a las alternativas de consumo. Y bueno, pues eso, nosotros somos tal vez un granito de arena en esas alternativas de consumo, y pues eso es lo que nos ha funcionado. Mucha gente que llega siendo no vegana, prueba y dicen, no manches, está riquísimo, y vuelven a venir y dicen, ya consumo menos carne, ya quiero intentar ser vegetariano, quiero intentar ser vegano, o sea, ya como que lo ven desde esa perspectiva, ¿no? Primeramente lo que entra por la boca, porque lo hablaba con algunas personas. Si bien no todos llegamos a la lucha antiespecista por la alimentación, o sea, por lo que consumíamos, y nos cuestionamos lo que consumíamos, toda la gente come diario y 3 veces al día a veces, ¿no? A veces. Entonces, diariamente, 3 veces al día al menos, podemos cuestionarnos qué nos estamos llevando a la boca, a quiénes nos estamos llevando a la boca por nuestra satisfacción. Entonces siento que a veces es más efectivo llegar por ese lado, porque es más fácil cuestionarse eso que simplemente ver un documental que difícilmente una persona que no quiera verlo lo va a ver, pero una persona no va a dejar de comer nada más porque se les cuestiona. Entonces es eso, ¿no? Dijiste parte importante de una de las siguientes preguntas, que tiene que ver con cómo te has sentido respecto a cuando estás con las demás personas. Yo lo digo, por ejemplo, a mí me pasa que con las personas que son omnívoras, yo me siento atacado. Eso igual es una cosa muy mía, pero pienso en cualquier momento que esas personas tengan hambre y no tengan las condiciones básicas, van a buscar al primer, yo estoy flaquito, no creo que me quieran comer, pero tengo miedo de que las personas me ataquen por lo que creo, ¿no? Yo sí me siento atacado muchas veces, ¿no? Sobre todo porque desde pequeño, cuando lo dejé, a mí me criticaban y me decían que Dios por eso puso a los animales, un chingo de cosas en las cuales las personas siempre te están empujando hacia otra parte, ¿no? Pero no, a lo que voy es, aparte de esto que me decías de que al principio hubo una cierta discriminación
de tu familia o de tu círculo cercano, ¿has sentido alguna otra, tanto por cómo te identificas o en general por tu propia postura filosófica? Bueno, esto ya se volvió personal. Sí, o sea, discriminación, pues sí, de todas las formas posibles, ¿no? Platicaba hace poco con mi pareja actual que yo crecí en una burbuja. Desde niño yo nunca supe cuando la gente me trataba de violentar. O sea, la gente, yo me tomaba de la mano con mi mejor amigo en la primaria, íbamos de la mano, jugábamos, hacía Sakura Card Captor. Ay, me encantaba Sakura. Y jugábamos, hacíamos las cartas y jugábamos con un palo de escoba y fingíamos que era nuestro báculo mágico y de todo. Y pues me decían un montón de cosas, obviamente, ¿no? O sea, yo de niño, pues no sabía qué significaban esas cosas. Y eran niños de mi edad, ¿no? Que me lo decían. Y ya yo le preguntaba a mis papás, ¿qué significa esto? ¿Por qué me dicen esto? Y mis papás, ignóralos, no significa nada, ¿no? Y bueno. Y entonces, de repente yo decía, pero si no significa nada, ¿por qué mi hermana se enoja? Porque mi hermana Cuate siempre me defendió. Se peleaba con ellos, los golpeaba, o sea, así, se metía para defenderme, pero yo nunca entendí por qué me defendía, o sea, no entendía por qué me estaba defendiendo, por qué tendría que defenderme. Incluso en la secundaria me decían más cosas que yo tampoco entendía, o sea, ya estaba pues grande, ¿no? Para entender un poquito los insultos, pero aún así usaban palabras que yo no entendía, ¿no? Luego me acuerdo que hubo un baile en la secundaria y yo estaba bailando, disfrutando, y de repente me empezaron a señalar esas mismas personas que en la primaria me decían de cosas, me empezaron a señalar y reírse. Entonces yo voy con ellos y les digo, ¿por qué no simplemente bailan y disfrutan? ¿Por qué no tienen que estarme señalando y riéndose de mí? Y nada más se quedaron callados y ya se empezaron a burlar de otra persona. Pero yo en serio nunca entendí por qué. O sea, por qué la gente se metía tanto con quién eres, ¿no? Yo nunca lo entendí, o sea, lo fui entendiendo ya cuando fui creciendo y sabiendo que yo también me rechazaba a mí. Cuando yo descubro, ¿no? que a mí me gustaban los chicos, para mí fue muy difícil, porque mis padres siempre decían cosas como que era aberrante, que era no sé qué, ¿no? Entonces yo lo escuchaba y de repente yo no entendía, pero cuando yo empecé a sentirlo dije, esto no está bien porque mis papás dicen que no. Y lo reprimí y todo y hasta me sentí culpable. Y cuando por fin lo acepté y se los confesé, me pidieron perdón. Me pidieron perdón por todo lo que habían dicho, por todo lo que me habían hecho sentir, que no podía yo ser honesto con ellos. Entonces, en eso obviamente siempre sentí discriminación. Incluso dentro de la misma comunidad, conforme fui creciendo, fui dándome cuenta que existía todavía más discriminación. No solamente por cómo te sientes identificado, sino por cómo te expresas físicamente o sea, la expresión de género, ¿no? Que tiene que ver no tanto con la identidad. Y entonces empecé a pues ocultar un poquito quién soy en realidad a través de pues del estigma social, ¿no? Si me he visto así, tal vez no me vayan a decir nada, pero ayer hablaba con mi roomie, todo hablo, hablaba con mi roomie de que yo desde niño nunca me limité a vestir como yo quería, ¿no? Si había una blusa que me gustaba de mi hermana, yo me la ponía. Y si me gustaban sus zapatos, yo me los ponía. Y si me gustaba el saco de mi mamá, yo me lo ponía. O así, o sea, nunca me cuestioné nada, ¿no? De si era para hombre o para mujer. Y me acuerdo mucho cuando yo estaba creo que en la secundaria o en la preparatoria, fui con una tía y mi tía vendía ropa y era, me acuerdo, invierno. Entonces había unos suéteres muy bonitos, ¿no? Que mi hermana le compró un suéter muy muy bonito y dije, yo quiero uno, estaba súper hermoso. Y mi papá empezó, pero es de mujer. Y decía, mi tía le respondió, ¿y qué tiene? Es de hombre si él quiere. Y me lo dio y dijo, no, tómalo, quédatelo.
Y ya yo me lo puse bien contento y todo, y yo andaba con mi suéter, ¿no? Disque de mujer. Y yo no, o sea, nunca lo vi así como que fuera un suéter que yo no pudiera usar. Yo lo usaba porque me gustaba, ¿no? Entonces, obviamente, yo me sentía bien conmigo, pero siento que luego las personas son las que hacen sentirte a ti mal porque te sientas bien, ¿no? Y eso pasa muchísimo en todo el activismo, en todas las luchas y sobre todo en el cuestionamiento, en el veganismo. Lo que más siento que a la gente le pesa es que rechaces comer a los animales. O sea, ya ni siquiera el que los vistas, ni siquiera el que los uses como transporte o que te entretengas con ellos, es que los comas. Porque salen a defender que la salud, salen a defender que es lo natural, como dices, ¿no? Que es que Dios los puso aquí para que los consumamos, que así ha sido siempre y así va a ser. Y yo en todas estas preguntas siempre me he cuestionado, ¿de verdad ha sido siempre así? ¿De verdad Dios los puso, ¿no? Para que los consumamos? Siempre he tratado de cuestionarme todo eso, ¿no? ¿De verdad, es verdad lo que ellos dicen? Para mí es verdad, porque yo sé que no hay una verdad, hay muchas verdades, y mi verdad no es la misma que la tuya. Entonces yo me acercaba de repente a la religión, porque en ese entonces era un poquito religioso, y yo decía, no, pero es que aquí dice que comamos de los frutos como las bestias comen de ellos, ¿no? No que nosotros nos comamos a las bestias, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿no? De tomar a los animales como bestias, ¿no? Las traducciones, ya sabes. Y pues yo me cuestionaba eso, me cuestionaba también la alimentación, y yo decía, pero sí estará mal que yo deje de comer animales. Y ya en ese sentido mi hermana, que estudiaba nutrición, ella me decía, no, están mal, ¿no? O sea, yo ya aprendí, ella ya es nutrióloga, ella es nutrióloga vegana, ya de muchos años con su maestría, ¿no? La gente se preocupa mucho por lo que come, según lo principal que dicen es, ¿y la proteína? No hay un solo caso documentado donde una persona se haya muerto por falta de proteína, o sea, es imposible, ¿no? Hay muchas otras cosas, ¿no? Que deberían preocuparnos más. Pero en general, la gente le preocupa mucho la proteína. Pero buscando, ¿no? Información de dónde viene esa preocupación de la proteína, pues te das cuenta que fue la industria láctea la que introdujo el problema de la proteína. Que dijo, es que la proteína es importante porque si no consumes leche que tiene proteína, pues, y calcio, ¿no? También el calcio es muy importante para tus huesos, ¿no? Sin decirte que su leche descalcificaba por el alto contenido de sodio, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que de repente te dicen, no, es que el calcio, no, es que la vitamina D, es que la vitamina B12, la B12, ¿no? El martirio de todas las personas, ¿no? Que es un problema mundial, ¿no? La vitamina B12, la deficiencia de vitamina B12 es una realidad. Pero no una realidad por la gente vegana, es una realidad en general, ¿no? Todas las personas necesitamos consumir vitamina B12 porque la forma en la que obtenemos ahora nuestros alimentos es más sanitizada, es con menos tierra, ¿no? Que contiene todo lo que necesitamos, y pues digamos una por otra, ¿no? Tenemos mejor salud, ¿no? Menos riesgo de tener parásitos y de contraer enfermedades que vienen de la tierra, pero pues tenemos que consumir lo que nos hace falta, ¿no? De la misma tierra. Entonces, una por otra. Yo siento que no está mal, cuestionarse. El problema es no responder esas cuestiones. Quedarse en el me cuestioné y decidí ya no seguir mi camino porque me cuestioné. Eso para mí es inaceptable. O sea, yo me cuestiono, yo llego al fondo y me quedo con la respuesta que más me satisfaga para seguir, nunca para irme para atrás, nunca para decir, bueno, ya no vale la pena, ¿no? Ya no lo intento. Luego también, ¿no? Lo que dice mucho la gente es que las plantas sienten. Yo soy mucho de investigar y yo en algún momento sí dije, no sienten. Y luego investigué y dije, no manches, sí sienten, pero su sintiencia es distinta a la de nosotros, ¿no? Y como por qué tendríamos que catalogar la sintiencia en las plantas como una razón suficiente como para consumir animales, cuando los mismos animales consumen plantas.
Entonces, en realidad, en nuestra cadena alimenticia estaríamos consumiendo más plantas y animales que sí gritan porque no quieren morir, ¿no? Y aparte, la sintiencia de las plantas, que es una rama que me gusta llamar neurobotánica. Me gusta porque en realidad el término no es aceptado digamos, en la ciencia, pero pues hablan mucho sobre la forma de comunicación de las plantas y es muy interesante, pero eso es otro tema. Creo que es importante cuestionarse y responderse las cuestiones, no solamente quedarse ahí, ¿no?, en la pregunta. Y sí, creo que todo esto lo digo porque pues siento yo que la forma en la que nos sentimos agredidos no habla tanto sobre lo que los demás quieren decir, sino lo que nosotros no aceptamos de nosotros. Siento que si por ejemplo nos agrede la gente en torno a que es que eres vegano, bueno, ¿y a ti qué? A ti no te estoy obligando, no te estoy obligando a que no comas animales. Yo te estoy diciendo, ¿no?, lo que para mí es correcto. Si tú te juzgas a ti mismo, si tú estás enjuiciándote, eso no es mi culpa. Si tú te sientes incómodo con el mensaje que yo estoy dando, es porque tú tienes que hacer algo. Es como dice una psicóloga que yo sigo mucho: quien siente la piedra en el zapato es quien se tiene que quitar el zapato para quitársela. Los demás, no. Entonces, eso, yo puse aquí un letrero aquí afuera, ¿no?, de Antítesis, que habla, ¿no?, sobre el especismo, qué es el especismo y por qué está mal. Y hay gente que ha pasado y se molesta con el letrero y le menta la madre al letrero. Y yo digo, oye, pues yo lo escribí, ¿por qué no te molestas conmigo? Ignoran mi presencia, porque en realidad no están molestos con el letrero, ni conmigo. Están molestos con ellos, porque no quieren aceptar esa idea. Se resisten a creerlo, entonces se molestan. Y es una reacción natural de las personas, molestarse cuando no quieren aceptar algo. Y en eso está la discriminación. Es la forma en la que la gente discrimina a las personas es muchas veces eso, que reaccionan de forma tan agresiva porque simplemente se rehúsan a aceptar algo. Se rehúsan a aceptar algo que es distinto a ellos o distinto a lo que ellos creen. Y luego viene esta pregunta de ¿qué haces para cuidar tu salud mental respecto a todas estas cuestiones, ¿no? No solo de lo que a nosotros nos atraviesa, sino lo que vemos que a otros seres les atraviesa, porque a veces el justificante de muchas personas es: a mí no me está pasando y ¿por qué me tengo que preocupar?, ¿no? Pero en realidad creo que cuando hay violencia y atacan a una persona y no hacemos ninguna cosa, es como si estuviéramos promoviendo que no hay problema que a nosotros también nos ataquen, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces personalmente o individualmente para cuidar tu salud mental cuando ves todo lo que sucede en el mundo, todo lo que le sucede a las demás especies y lo que te llega a suceder a ti? La salud mental para mí es igual muy muy importante, porque yo vivo con depresión y ansiedad. De entrada vivo con depresión y ansiedad. Lo he aceptado como parte de mí porque en algún punto quise deshacerme de esto. Estuve cerca, ¿no?, de deshacerme y dije, ay, por fin, ya dejé los antidepresivos, ya dejé los ansiolíticos. Y de repente me dicen, bueno, pues ahora hay que evitar, ¿no?, una recaída. Yo, ¿cómo? Pues sí, hay cuadros recurrentes, uno vuelve a caer en lo mismo, pero yo creo que la terapia, sobre todo, me ha ayudado muchísimo a desarrollar herramientas para protegerme a mí y entender que lo más importante es el identificar cómo me siento, identificar qué es lo que estoy sintiendo para saber qué es lo que trato de decirme a mí. O sea, hablar a través de las emociones y entenderme para mí ha sido una herramienta muy importante. Si me siento enojado, ¿por qué me siento enojado? ¿Qué es lo que trato de decirme con el enojo? Si me siento triste, ¿qué es lo que trato de decirme con esa tristeza?, ¿no? Eso para mí ha sido muy, muy, muy importante y sobre todo, pues enfocado más a la lucha. A veces me siento muy triste, ¿no?, de cómo hay muchísima apatía en general, ¿no?, con la lucha antiespecista y cómo de repente hay mucha indignación con un perrito que fue asesinado cuando le vertieron aceite encima, ¿no?, y aceite hirviendo, ¿no? Y yo digo, qué horrible, y qué horrible aún más que la gente no se dé cuenta que este tipo de actos se cometen diariamente, igual de atroces,
para que ellos puedan comer, ¿no? Su carne, su filete, su lo que sea, ¿no? Y es un enojo con la sociedad, ¿no? Que de repente digo, es que cómo no se dan cuenta, cómo no hacen la conexión. Pero, pero el enojo no les llega a ellos. O sea, el enojo no es un mensaje para ellos. El mensaje es para mí. ¿Qué yo puedo hacer, ¿no? Con ese enojo. O sea, yo creo que, como dices, la inacción es pues, es una postura también. Y es una postura en contra, ¿no? O sea, yo no actúo, entonces estoy a favor de lo que se está haciendo. Eso para mí significa, ¿no? No actuar. Y, y cuando ves cometer una injusticia, yo sí meto las manos. Yo sí digo, no, esto no está bien. Porque si no, me enojo. Si no, me enojo conmigo. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no actué? Y yo creo que es eso lo que a veces nos molesta. O sea, no nos molesta tanto que la sociedad no despierte, porque nosotros también estuvimos dormidos. Nos molesta que de repente no tengamos el poder de cambiar las cosas. Nos molesta que no tengamos la capacidad de convencer, la capacidad de hacer que las personas entiendan que la lucha es noble, que es justa. Eso yo siento que de repente nos pudiera jugar en contra mentalmente y podamos... Hay muchas personas que viven, o sea, en depresión, y que este tipo de cosas y actos y apatía de la gente les pesa muchísimo más. Y yo lo que digo siempre es, si bien las cosas están así, no siempre van a estar así. Y yo sí tengo mucha confianza en que las cosas van a ser diferentes, pero para que sean diferentes hay que actuar diferente, hay que hacer cosas para que sea diferente. Hace, ponle tú, unos 10 años, la lucha no era tan grande. Y hace 30 años ni siquiera se imaginaba que iba a haber lo que hoy hay, ¿no? Las marchas tan grandes que hay ahora, ¿no? En pro de los derechos animales. Entonces, sí, claro que vamos hacia adelante. Aunque a veces veamos hacia nuestro círculo más cercano y más apático y nos demos cuenta, híjole, no hemos avanzado. No, sí hemos avanzado, pero es dependiendo de hacia dónde miremos lo que vamos a ver. Y yo creo que es súper importante hacer comunidad, conectar con personas que te entiendan. Es muy importante. Si tu familia no te apoya, haz tu familia. Y es muy, muy, muy importante eso para mí. Encontrar una familia en donde te sientas seguro, segure, porque creo que es lo que mejor podemos hacer para protegernos mentalmente, emocionalmente y de todo. Hacer nuestra propia familia, y en la comunidad vegana a veces la gente no quiere entablar relaciones porque se dice mucho que la comunidad vegana es conflictiva, que se pelean mucho, pero creo que es una familia muy representativa. O sea, en las familias también hay discusiones, en las familias también hay incomodidades, también hay confrontamientos, o sea, pero aún así todos nos apoyamos porque vamos encaminados a lo mismo. Entonces, si bien tenemos diferencias políticas, ideológicas y de todo, hay algo que nos une. Y eso es lo más importante. Entender que las diferencias es lo que nos hace únicos, y es de hecho es lo único que tenemos igual, ser diferentes. A mí me encanta eso, ¿no? Ser diferentes es lo único en lo que somos iguales. Y en una suposición en la cual resolvemos la mayoría de las problemáticas humanas y llegamos a que se termine el especismo, ¿cómo te imaginas que va a ser nuestra relación con las demás especies? Pues me lo he planteado mucho en todos estos hilitos de pensamiento ansioso que tengo. Me he planteado cómo va a llegar a ser, y no tengo un paradigma claro. O sea, no es muy claro para mí, porque si bien siento que el respeto hacia los animales no humanos siempre es en torno a respetar su libertad, entiendo que el mundo en el que vivimos actualmente es un mundo lleno de mucha intervención humana, y es justo para mí impactante que
Que normalmente en la lucha antiespecista, o lo que yo he visto, lo que más se habla es de todos los animales no humanos domesticados, ¿no? Las vacas, los cerdos, las gallinas, todos estos animales que han sido domesticados y que de cierta manera existen por el hombre y para el hombre, ¿no? Hasta ahora. Y pienso en todas las demás especies en las que se ha acabado con su ecosistema. Y el mismo hombre ha acabado con el ecosistema de esas especies. Y ahora es el mismo hombre el que se cree superheroína y superhéroe para salvar estas especies y conservarlas y proteger sus ecosistemas, cuando fue su propia intervención la que los llevó a ese riesgo. Y en este mismo sentido, creo que el dejar que las especies tomen su camino, esa forma de respeto en la que ellas puedan tener sus propios ecosistemas y resistir esos ecosistemas, es una forma en la que se podría llegar, ¿no?, ya al final de la lucha, porque seguir creyendo que vamos a estar contentos con ellos y compartiendo, creo que es un poco antropocentrista. O sea, ¿no? De ver a las vacas que van a ser nuestros nuevos perritos, o ver a los cerdos que van a ser nuestras mascotas, ¿no? O sea, parte de nuestra familia. Yo siento que es parte del mismo problema. O sea, de seguir viendo a las especies como un objeto de satisfacción moral. O sea, yo creo que hay que aceptar que el ser humano es parte de la naturaleza y no la naturaleza le sirve a él. Y eso, o sea, por eso para mí no es claro. O sea, porque difícilmente el hombre va a dejar de intervenir en la naturaleza, porque se cree con el poder de intervenir, se cree con el poder de hacer y deshacer a su conveniencia. Y por eso no veo un panorama claro en el futuro de la lucha, no sé. O sea, claro que sería maravilloso, ¿no? Que podamos tener vacas y que no las comamos y que no las explotemos y que sean también nuestras compañeras, porque son seres sociales por ser domesticados. Pero no siento que esa debería ser nuestro enfoque. O sea, para nada. Creo que cada especie tiene su lugar en la naturaleza, y todas las especies en las que hemos intervenido, yo creo que lo mejor sería dejar de intervenir. Mucho se habla también de las abejas. Salvemos a las abejas, ¿no? Y dicen, pon tus plantas, tus florecitas para las abejas y ponles una cucharadita de azúcar. Y a veces en los grupos, no, ¿cómo puedes salvar a esta abejita que se está muriendo? Y, ay, dale azúcar. Y me pone muy triste, porque muchas de las abejas que conocemos hoy ya no son especies nativas. Son especies introducidas, mezcladas, africanizadas, o sea, y estas especies estaban destinadas a morir porque no son capaces de sobrevivir en el ecosistema actual, en el deterioro de los ecosistemas, ¿no? Entonces, claro que nos preocupa que las abejas mueran porque nos causa un malestar a nosotros, ¿no? Como especie. ¿Qué va a ser de nosotros sin las abejas? Polinizadoras número 1 o 2, ¿no? De todos los animales que existen, las abejas son las más importantes para el equilibrio de los ecosistemas. Ajá, ¿según quién? O sea, el equilibrio de los ecosistemas. Los ecosistemas tienen su equilibrio. Que nosotros tengamos intervención en los ecosistemas y desequilibremos según nosotros, eso es nuestro concepto, muy antropocentrista. Se habla mucho de especies invasoras. Son especies introducidas por el ser humano, no son invasoras. Ellas, al no tener depredadores, se reproducen como cualquier otra especie que llegue a un lugar y no tenga depredación. Entonces, no son invasoras. Nosotros hemos intervenido en que esas especies llegan a ciertos lugares en donde no existían. Y ahora el ser humano dice, hay que hacer algo, hay que matar a los cangrejos en Australia que están acabando con los corales y un montón de cosas que dicen atroces. Y yo digo, oye, fue el mismo ser humano el que empezó todo esto, y ahora es el ser humano el que cree que va a salvar a las especies. No, nos estamos salvando nosotros. O sea,
no veo que vayamos hacia un camino en donde podamos vernos a nosotros otra vez como parte de la naturaleza, como antes, ¿no? Me encanta la historia y en la historia, en la antropología, creo que fue que se descubrió hace unos años una civilización en donde se cree que es el inicio del antropocentrismo de Göbekli Tepe. No sé si ubicas la historia de Göbekli Tepe, ¿no? De donde se empieza a poner al ser humano como creación divina y por encima de todos los demás animales, y previo a ese acontecimiento pues se veía al ser humano como parte de la misma naturaleza, ¿no? Yo creo que ahora que lo pienso, ese sería como el fin del especismo, ¿no? Empezar a vernos como parte de la naturaleza y no como superior a ella. Creo que vernos a la altura de los demás animales, sería lo ideal. Y tal vez muchos dicen, pues es que eso busca el antiespecismo, ¿no? Pero pues no lo hacemos en realidad, porque seguimos viendo a nuestras mascotas como mascotas, ¿no? O sea, a pesar de que le digamos familia, son perros, son gatos, y hay que protegerlos de la calle y hay que esterilizarlos para que no se sigan reproduciendo. O sea, seguimos interviniendo porque nos sentimos responsables de ellos, porque creemos que sin nosotros van a estar mal. Y si bien es una realidad, es por nuestra misma intervención que ahorita están vulnerables. Entonces, me molesta. Cambiando un poco de tema respecto a estas visiones que podemos llegar a tener, ¿puedes contarnos algún sueño que hayas tenido dormido, o como tú prefieras, pero algo que te haya hecho, por ejemplo, soñar con un nuevo platillo, o algo que te haya pasado en un sueño que lo recuerdes y que te haya movido bastante? Bueno, pues te platicaba un poquito que sí tuve un sueño despierto en un viaje que tuve, un sueño en donde que se está volviendo realidad. La verdad es que se está volviendo realidad. Yo soñé con un espacio muy LGBT, muy queer, que fuera un espacio seguro para las personas disidentes, para las personas que de repente no se sienten seguras en la calle. Y siento yo que es un proyecto que va muy encaminado a entender nuestra posición en el universo, ¿no? Habla un poquito de que la filosofía que me mueve mucho más es el entender que llevamos, que serán unos 10,000 años como humanidad. Menos de esos 10,000 años es lo que tenemos registrado como historia de la humanidad. Y en esa historia de la humanidad sabemos que apenas hace 400 años, ¿sí? Fue 400, bueno, no sé cuántos años, pero desde la invención del telescopio empezamos a ver que había objetos que eran más nítidos en el cielo de lo que los veíamos, y que de hecho eran objetos que se estudiaron y se propuso que la Tierra no era el centro de todo el universo, ¿no? Que de hecho la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, que ya era una idea que se plantaba desde mucho antes, ¿no? Pero digamos, desde la rigurosidad científica, pues nunca se había probado. Entonces, cuando empieza este rigor científico, ¿no? De comprobar que las cosas son como son, sin tener que intervenir en nuestras emociones o nuestro sentir, fue que empezamos un poquito a entender cómo funciona el universo. Y es curioso, sonó la campana. Es curioso cómo llegamos de repente como humanidad a entender que el universo es muchísimo más grande de lo que creemos, al grado en el que nos vemos a nosotros mismos como una persona viviendo en un planeta enorme comparado a nuestro tamaño, que no significa nada comparado al tamaño del universo. Y para mí es impresionante, para mí es impresionante la inmensidad del universo y la inmensidad del significado de la vida para nosotros.
Y es muy comparable. La vida significa muchísimo más cuando la comparamos con la inmensidad del universo. Esta forma tan singular en la que las cosas sucedieron y se dieron y obtuvimos suficiente desarrollo para tener conciencia, y que esta conciencia nos llevó a cuestionarnos sobre la misma existencia del universo. Es un autor, no recuerdo quién, creo que fue Carl Sagan, astrónomo, decía: somos la manera en la que el universo se conoce a sí mismo. Somos el universo en sí, conociéndose a través de nosotros, a través de nuestra conciencia. Y entonces, a mí siempre me ha movido mucho eso, ¿no? Y entender que estamos en un planeta con recursos limitados, compartiendo con otros seres, tanto humanos como no humanos, siempre llevando el respeto hacia las demás entidades que cohabitamos en ese planeta. Y va mucho de la mano con el proyecto que tengo mucho en la cabeza, este sueño que se está realizando de convertir ese espacio en un espacio seguro, ¿no? Para que las especies y las personas puedan estar siendo ellas, sin tener que tomar un rol en la sociedad, sin tener que ser explotadas, sin tener que ser violentadas. Para mí es muy importante, porque yo siempre veo a las personas y a todo lo que existe como hijo de las estrellas. Somos polvo de estrellas, venimos de estallidos de estrellas, venimos de la formación estelar en sí. Somos átomos que surgieron en el Big Bang, la mayoría, y ahora estamos acomodados de una manera tan particular que estos átomos interactúan para darnos razonamiento y pensamientos, y interactuar entre nosotros como si fuéramos átomos en sí, y influenciarlos los unos a los otros, y es para mí maravilloso. Entonces es mucho la idea, ¿no?, en la que estoy llevando esto. Quiero poner un mini museo, ¿no?, de la perspectiva humana, de la historia humana, y comparado a la historia universal, ¿no?, de la formación de todo. Y a mí me llena, o sea, me llena muchísimo el pensar que todos somos lo mismo y todos venimos de donde mismo. Y yo siento que eso es en parte lo que me ha llevado a ser quien soy. A que de repente diga yo, pues qué importa si me critican, qué importa si de repente no entiendo lo que la gente quiere decir. Yo soy a veces muy de palabras, de esperar que de las personas me digan, ¿no?, lo que están pensando, lo que están sintiendo. Yo no interpreto las señales, ¿no? Si alguien me está coqueteando, me puede estar acariciando la mejilla y yo no me doy cuenta hasta que me dicen: estoy tratando de coquetearte, ¿no? Y yo, sí. Entonces yo no tomo las cosas así, o sea, yo no. La verdad es que para mí es muy importante el comunicarnos de forma directa, y yo siento que cuando las personas agreden, que cuando las personas rechazan ciertas ideas, tiene más que ver con ellas que con las personas o las ideas que rechazan. Entonces, pues yo creo que el proyecto, que ya está en camino, ya así a punto de arrancar, va a ser muy padre. Tengo muchas ideas que vienen en camino, sobre todo pues esto, ¿no?, de la perspectiva humana, del respeto hacia todas las especies, y de lo magnífico que es el universo en sí. Obviamente todo antiespecista, todo, o sea, siguiendo la lucha, pero desde esta filosofía, ¿no?, de saber que no somos diferentes en nuestro origen, sino que tenemos diferencias, y como lo decía antes, estas diferencias es lo único en lo que somos iguales. Ser diferentes es exactamente lo único en lo que somos idénticos todos. Yo sé que en primer deseo que llegue ese momento, o sea, que se cumpla ese sueño que tienes, lo deseo bastante. No solo porque es tu sueño, sino porque en cierta medida también lo comparto en el hecho de que no somos diferentes. Como bien dices, lo que nos diferencia. Pues yo sí agregaría unas cuantas cositas ahí que casi siempre las repito, de
lo que nos diferencia de las demás especies es que nosotros nos creemos el cuento de que tenemos que vestir cierto tipo de ropa y que seguimos ciertas reglas, pero en el fondo no hay diferencia. O sea, solamente quizá hay una pieza acomodada de manera diferente, pero solo eso. Me gustaría preguntarte una cosa que yo creo que es la pregunta, no sé si del millón, pero que tiene que ver con la cuestión de hasta qué punto nuestra liga la estiramos, y hasta qué punto abarcamos a las demás personas, a las demás seres, respecto a esto que acabas de decir de cómo venimos de un mismo origen o somos muy parecidas en ese sentido. Cuando tú estás en la cuestión de ayudar a una mosca que está atrapada en una telaraña, ¿a quién ayudas? ¿Dejas que la mosca se la coma la araña o ayudas a la mosca? Y puedes poner mosca como si fuera un perro, como si fuera un gato, como si fuera un ratón, porque, por ejemplo, a ciertas especies se les da de comer pedazos de cuerpos de otros seres para que sobrevivan, ¿no? Entonces no solo es la araña y la mosca, sino es cualquier otro ser, ¿no? Cualquier otra acción incluso. Entonces, ¿tú qué haces en esa situación, la araña o la mosca? Bueno, creo que es claro, por todo lo que he dicho, que en dado caso particular en el que fuera araña y mosca, yo no intervendría, porque es la misma intervención la que hace que pues nos sintamos superiores, ¿no? Soy superior, entonces yo intervengo, entonces yo te salvo, ¿no? Yo no considero eso. Las arañas se alimentan de moscas y se acabó. La mosca cayó en su telaraña, la araña consiguió su objetivo, a mí no me toca intervenir. No sería para mí lo mismo si estamos hablando de un escenario en donde hay una voluntad de daño sin esa necesidad que tiene el individuo, ¿no? En el caso en el que esté viendo yo una injusticia, en la que se esté golpeando a un perro o una jauría de perros esté atacando a un gato, claro que intervendría. O sea, creo yo que hasta cierto punto, y como dices, ¿no? ¿Qué tanto estiramos la liga, no? ¿En qué momento, no? Dejamos de intervenir. Yo siento que creo que es ese la cuestión que uno tiene que ponerse, ¿no? Lo que estoy a punto de hacer, ¿intervendría porque estoy tratando de sentirme mejor por intervenir? ¿O está haciendo legítimamente para ayudar a un ser en una situación injusta? Siento yo que es donde nos tenemos que detener y entonces pensar si intervenir o no. Porque si es una injusticia, hay que actuar. Si no, estamos del lado de la injusticia. Y si no es injusto y si es algo que tiene que pasar, tiene que pasar. En el caso de los ecosistemas, eso fue lo que nos llevó a intervenir y dañar tanto los ecosistemas, ¿no? La idea de que nosotros podemos intervenir en el momento en el que queramos para salvar, por ejemplo, la intervención de la introducción de la abeja africana en las zonas del Caribe y de toda Latinoamérica, fue por eso, ¿no? Para tratar de salvar a la abeja nativa que estaba perdiendo su hábitat, ¿no? ¿Y a dónde nos llevó su salvación? A que las nativas se africanizaron, a que se volvieron más vulnerables a las plagas, a que ahora hay campañas para decir consume miel orgánica porque esto salva a las abejas y cosas así que en realidad no sirven porque ya la cagamos, ya intervenimos, ya hicimos todo el desmadre y ahora queremos salvar queremos revertir lo que hicimos haciendo exactamente lo mismo, interviniendo. Y yo siento que eso es el peor error que podemos hacer, intervenir para sentirnos mejor, para sentirnos superiores, porque es eso. Muy buena la respuesta, yo lo agradezco bastante. A veces hay personas que creen que es una estupidez la pregunta, pero mi intención es ver hasta qué punto nos estiramos esa liga o esos brazos que tenemos de cuántas especies abarcamos, ¿no? Por ejemplo, o nuestras acciones. Y me pega bastante también esta cuestión de, pues puede ser por ego que lo estoy haciendo, ¿no? Y a veces hay cosas en las cuales yo digo, chale, me siento obligado a tener que hacer esto y no me gusta sentirme obligado, no me gusta ni por quedar bien, ¿no? Y a veces hay personas que esperan que lo hagas porque es lo correcto de hacer y pues... para mí este tema abre
una brecha enorme de más cuestionamientos. Pero me gustaría que si tienes un último mensaje, digo, has dicho bastantes y yo me quedo muy nutrido, espero que las personas que escuchen también queden nutridas, pero una última cosa que te gustaría decir y tus redes sociales. A ver, ¿qué podría decir? Pues bueno, es que ya he dicho mucho. Ya, como dices, ya he dicho muchísimas cosas. Creo que... sí, claro, hay algo que me gustaría decir. Se ha hablado del debate que hemos tenido ahora en redes y en el picnic y de todo, en torno a la forma en la que se hace activismo. Y para mí es importante recalcar que, pues, hay personas que creen que hay una forma de hacer activismo. Como tú bien dices, este es activismo culinario, ¿sí? Así lo dijiste, ¿no? Activismo culinario. Yo también lo considero así. Es una forma de hacer activismo, es posicionarte de forma directa en una lucha, y estamos haciéndolo. Considero que hay 3 grandes formas de hacer activismo: creando, educando y protestando. Creamos cuando hacemos alternativas a la alimentación, alternativas a la vestimenta, alternativas a la industria de la experimentación o de la industria de entretenimiento, ¿no? Educamos cuando acercamos la información a las personas que no tienen ese acceso a la información o que simplemente deciden ignorarla. Y protestamos para alzar la voz, para hacer ruido, para decir aquí estamos haciendo esto, y tal vez el mensaje pueda ser un poquito duro y un poquito que mueve las cosas, y hay gente entonces que es que así no se hacen las cosas. Yo considero que cuando te sientes molesto por algo, pues casi todo se vale, y eso no me toca a mí juzgar que sí se hace, que no se hace, pero pues mucho se ha dicho eso de las cosas que pasaron, lo del trompo y todo. Yo sí, la verdad es que creo que estuvo bien, ¿no? Que se hiciera, porque hizo ruido, y el ruido es importante en una lucha para que nos volteen a ver, para que digan qué está pasando, y entonces haya gente que tal vez se acerque y diga, sí, está bien, ok, entiendo su postura, y otra que simplemente va a seguir igual. Al final nos arriesgamos a que nos tachen, como dijeron, nos tachen de locos, pues que me tachen, pero habrá alguien que tal vez sí se cuestione, ¿no? Por el ruido que hizo, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente molesta? Habrá alguien que lo quiera aceptar, y si no, pues seguirá todo como siempre. Entonces, ¿qué más da? Hay que correr ese riesgo. Y eso, o sea, creo que invitar a las personas a unirse al movimiento no solamente se trata de acercarle la información y decirle, mira, es que sufren los animales y mira, los estamos matando y es injusto. Creo que también hay que entender las posturas de cada quien, y sobre todo lo que platicaba yo en el picnic. Tratamos de hacer estadística de cuál es la mejor forma de hacer activismo, y tú cómo llegaste a ser vegano, tú cómo llegaste y a ti qué te funcionó. No nos deberíamos enfocar tanto en esto. Nos deberíamos enfocar muchísimo más en por qué las personas que no son veganas siguen siendo no veganas. Deberíamos hacer estadística de ello. Deberíamos hacer estadística de cómo esas personas es que siguen en esa postura ideológica, porque es una postura ideológica, es especismo, ¿no? Tendríamos que entender por qué esas personas siguen en ese lugar. No solamente asumir que pues, es más cómodo, porque pues sí, para todos es más cómodo, pero entonces investigar qué es lo que está pasando, que esas personas no llegan de nuestro lado. Porque si hablamos nada más de nuestro lado de veganismo, va a haber un sesgo enorme. Ya todos somos veganos, ¿qué nos importa, no? Entonces, tendremos que saber por qué ellos no. Y ya, ese es el mensaje así contundente. Sí. Ahorita nos encuentran con el nombre de Antítesis. En redes ya estamos como Vida-Interestelar en Instagram, que es el título del proyecto que viene, ¿no? Que ya platiqué bastantito de lo que se viene. Y ahí pueden encontrar nuestras fotografías de nuestros platillos, un poquito de lo que subimos, también de nuestra lucha y todo, ¿no? Entonces, pues ahí pueden encontrar un poquito más de información y contactarnos por mensaje directo o enviar un mensaje a WhatsApp, y pues ahí les respondemos con todo gusto. Estamos ubicados aquí en Doctor Jiménez, en la colonia Doctores, a 3 calles de Metro Niños Héroes. Y la verdad es que bastante sencillo de llegar. Está en corto. Yo siempre recomiendo llegar por Niños Héroes porque es más directo.
Te agradezco bastante por el espacio. Voy a ver si quieren ellas también como esto, pero te agradezco bastante por lo que haces, por el tipo de persona que por lo menos en una hora yo sé que no podemos conocer a todo lo que contiene un individuo, pero qué chido que hay personas como tú, ¿verdad? Gracias por ello, y espero que las personas que te lleguen a escuchar se inspiren, se acerquen, y que si tienen alguna duda o algo, se acerquen a ti también. Sí, sobre todo, o sea, si hay algo que les movió en lo que dije, pues me pueden escribir y preguntarme más. Me gusta mucho hablar, me gusta mucho platicar y compartir ideas y visiones, me encanta. Estamos aquí con Eli, y me gustaría preguntarte por qué trabajar en Antítesis, y o sea, qué es lo que le quieres decir a la gente para que conozcan el proyecto también. Hola, mi nombre es Eli, y para mí trabajar en Antítesis es una forma de lucha, de manifestación desde mi trinchera, porque más bien vengo aquí a seguir aprendiendo sobre el veganismo, porque todos fuimos carnacas, dicen. Entonces, pues la verdad, pues no se tiene mucha información, o la que se tiene a veces no es la correcta. Entonces venir a trabajar con Gami para mí es muy satisfactorio, muy, muy padre, porque él me enseña sus pensares, sus sentires, y comparto, y a veces quizá no sus ideas, pero me ayuda mucho al seguir ayudando a la gente, el demostrarle que a veces esto del veganismo muchos lo hacen como desde la salud, y la verdad no es así. Quizá esa es una consecuencia del veganismo, pero en sí hay que hacerlo por los animales, ¿no? Porque como dicen, si tu plato chilla, no es comida, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría decirles a todos que investiguen, que vean, que abran sus mentes, y que pues que vengan a probar las comidas, porque a veces muchos piensan como que ser vegano, ay, no, es que es comer ensaladas, y las cosas no son así. A veces hasta los veganos tenemos cuerpos más anchos, cuando mucha gente dice eso. Apenas me tocó una experiencia con una señora que dice, es que tú no tienes cuerpo de vegana. Entonces, ¿cómo son los cuerpos de veganos, no? Entonces no son delgados, no. Entonces, pues eso, que la gente venga, que vea que hay otras formas de manifestar, hay otras formas de, pues sí, más allá de todo lo que nos enseñan, ¿no? Porque nos crían con una mentalidad, el ser superiores a los demás, y no, todos somos iguales, estamos en un mundo tan paralelo, tan lateral. Entonces, pues eso, que a mí me gusta mucho trabajar aquí, me gusta compartir con Gami, con Sandy, y pues ya. Me gustaría hacerte 2 preguntas. Una de ellas es si alguna vez te has sentido discriminada por tu género, tu identidad, o por tus creencias, y qué haces para cuidar tu salud mental. Pues la verdad, afortunadamente nunca me he sentido discriminada por mi género, por mi identidad. Me siento, pues sí, te lo repito, muy afortunada, porque hay muchas personas que sí lo han sido, pero sí me han tocado 2, 3 comentarios sobre otras personas, otros amigues que me llegan a contar sus historias, que sí me parten el alma, el corazón, y pues te hierve la sangre y te vuelan la cabeza, ¿no? Pero pues yo siempre trato como de calmarme, respirar, ayudar a las personas que se acercan a mí, y darles las palabras que a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho, porque a veces muchos nos dicen cosas que la verdad, en lugar de ayudarnos, nos hieren más. Entonces yo siempre actúo y les digo lo que a mí me gustaría que me dijeran. Siempre es ponerse en el lugar del otro, y solo eso, es respirar, calmarme y decirles desde el corazón, todo está bien. Y a veces no es necesario también todo va a estar bien, porque sabemos que no es así, pero a veces hasta un abrazo, un beso, una caricia es muy reconfortante. Entonces pues yo me cuido siempre en hablar con mis amigues, abrazarlos, demostrarles cariño, y eso a mí me llena el alma, el corazón, la batería del amor,
y eso, ¿no? Trato de no enfrascarme en los problemas porque apenas fue la marcha antiespecista y fue muy pesado el ver cómo hubo 2, 3 incidentes y mucha gente estaba como, es que ¿por qué hacen eso? Y otros como de sí, está muy bien, quémenlo todo. Entonces entras en una disputa y tú te vuela la cabeza y quieres quemarlo, pero quieres defender todo, quieres hacer muchas cosas, ¿no? Pero yo siempre he sido como, mientras no dañes tu salud mental ni física ni integral, o sea, está bien. Entonces, pues sí, nada más para mí es eso, cuidarme, compartir con mis seres queridos, con mis amigues y pues ya. ¿Y un último mensaje que te gustaría decirle a quien te escucha? Se informen, que abran su mente, que conozcan nuevos seres, nuevas personas, porque a veces eso es lo que nos ayuda, ¿no? Quizá leer unas notas, unas información no nos ayuda, pero el compartir comentarios con otra gente, conocer otra gente, contar sus experiencias, todo, a veces nos hace cambiar nuestra manera cerrada de la mente, porque a veces así estamos, ¿no? Entonces conocer gente, a mí me ha funcionado mucho, como con Gami, también platicar con él, a veces como yo digo, estoy a veces encerrada en mi burbuja y Gami viene y me explota la cabeza, entonces yo tenía una pregunta y Gami ya me hizo como 50 más, entonces me ha ayudado muchísimo hablar con la gente y eso, que no se encierren, porque a veces pensamos que esto del veganismo es como de siendo vegano, siendo disidente, siendo muchas cosas, a veces pensamos que estamos solos en el mundo, que nadie nos va a entender, y no, saliendo a la calle te das cuenta que somos muchos, ¿no? O sea, no estoy solo, no estoy sola, y eso, que se animen a salir, a conocer nuevas cosas, que no tengan miedo de nada, y pues ya. Muchas gracias. Ahora estamos aquí con Sandy y me gustaría que nos contaras cómo es tu experiencia y por qué trabajar y por qué invitar a la gente a venir a Antítesis. Hola, me llamo Sandra. Empecé a trabajar aquí porque creo que es una buena manera de conocer y aprender a cocinar cosas veganas que no son típicas, que la gente piensa que son, de que siempre piensan que son ensaladas, cosas como que sin sabor. Pero la verdad, viniendo acá, uno pues prueba las cosas que piensan que no son buenas, que no tienen sabor. Pero cuando vienen, pues sí dicen, no, pues es que me gustó mucho y pues vuelven por más. Y pues creo que es una buena manera de que mucha gente conozca lo que hacemos, de nuestras nuevas cosas que sacamos en esas temporadas que son más y más y que pues son muy buenas, la verdad. Muchos creen que no, pero que sí son buenas. ¿Y alguna vez te has sentido discriminada por tu persona, por tus ideas, por tu género, tu identidad? ¿Y qué haces para cuidar tu salud mental? En general con la sociedad, si alguna vez te has sentido así. No, la verdad yo nunca me he sentido discriminada, ni aquí ni en ningún otro lado. Si fuera así, pues la verdad yo no les haría caso porque pues son personas que ni conozco, que no me van a afectar en nada. Y pues de hecho siento que aquí nos ven raro por lo vegano. Pero pues la verdad, pues hasta eso nunca nadie ha sido irrespetuoso o algo así. ¿Y un último mensaje que te gustaría decirle a las personas que te vayan a escuchar? Vengan a probar nuestra comida, está muy rica y pues hay un buen ambiente aquí. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, porque la verdad es que también tus preguntas me hicieron cuestionarme otras cosas que la verdad es que enriquecen muchísimo mi pensamiento y la verdad es que te agradezco mucho también por eso. Espero que haya una segunda parte porque me quedé con... Sí, estuvo muy bien, me gustó. Gracias. Este podcast es presentado por A Máximo Volumen. Puedes apoyar este proyecto siguiéndonos en Instagram en @de.vegans. Gracias por escuchar y por compartir.